Acá tenemos un problema de momento de inercia de una esfera. Acá está la fórmula para calcular el momento de inercia de la esfera. El momento de inercia de cualquier cuerpo, ¿no es cierto? Teniendo un radio de giro, ¿no es cierto? Y acá están las de par angular y par lineal. Entonces, los datos son los siguientes. 2 kilogramos de masa, 2 kilogramos. Radio 70 centímetros, pero recuerden que esos 70 centímetros se pueden pasar a metro dividiéndolos por 100. Entonces serían 0,7 metros. Inercia de la esfera es la incógnita. Y la otra es el radio de giro. Entonces, esas son las cosas que yo debo calcular. Eso y esto de acá. Muy importante. Primero, momento de inercia de una esfera. Ahí está la fórmula. Entonces, el momento de inercia de la esfera va a ser 2 quintos por la masa por el radio al cuadrado. Entonces va a ser 2 quintos por la masa, que la masa vale 2, por el radio que son 0,7 al cuadrado. Ahora, veamos cómo se puede ingresar esto a la calculadora. En calculadora puede ser, yo lo ingreso ahí con paréntesis, 2 dividido en 5, y después luego ingreso el 2 y el 0,7 al cuadrado. Y eso me da 0,392. Serían 0,392, como dijimos recientemente, kilogramos metro cuadrado. ¿Ya? Bueno, eso sería lo que se pregunta en la letra A. Ahora pasaremos a la respuesta de la letra B. En la letra B, que sería ahora, se pide que se calcule el radio de giro. En este caso la inercia la tengo, que es la inercia antes calculada, ¿no es cierto? Y la masa la tenemos, que son 2. Entonces, reemplazando acá, acuérdense, la inercia recién calculada, que eran 0,392. La masa, que son 2 kilos, ¿no es cierto? Por x al cuadrado. Entonces el 2, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Recordemos, hay dos elementos acá acompañando el k. Por tanto, el k, la prioridad la tiene la multiplicación antes que la potencia. Por tanto, el que está multiplicando tiene prioridad de pasar dividiendo antes que el exponente. Serían 0,392 dividido en los 2. Y eso da k al cuadrado. Resolvemos eso en la calculadora y el resultado es 0,196. 0,196 es igual a k elevado al cuadrado. Bueno, ahora el cuadrado puede pasar como una raíz. Y eliminamos ahora acá. ¿Qué pasó con una raíz o no? Entonces ahí ingresamos esto a la calculadora y obtenemos nuestro resultado final del K. Bueno, revisando la calculadora el resultado, se obtiene 0,44 metros de radio de giro. Lo encerramos acá como un resultado final del problema. Bueno, el siguiente problema habla de una rueda de 500 gramos. Y en esta rueda nos dan el momento de inercia. Acá está, ¿cierto? Dice que inicialmente gira a 30 revoluciones sobre segundo y alcanza después a girar todas esas vueltas, ¿no es cierto? Sí, ha alcanzado el reposo, ¿cierto? Entonces me pide qué magnitud del torque de frenada, ¿ya? Entonces quiere decir que hay que calcular el momento para cuando esto ha frenado. ¿Cuál es el problema?
Para calcular el momento, sencillo, es inercia por aceleración angular. La inercia la tengo, que está acá, ¿no es cierto? Pero la aceleración angular no la tengo. Pero además hay tres datos que me causan una impresión acá. ¿Qué sería ese dato de ahí? Reposo. Reposo habla de algo que es cero, ¿no es cierto? Y acá hablan de un número de vueltas. Por lo tanto, probablemente con estos tres datos yo pueda calcular la aceleración angular. Y probablemente nos estén conduciendo a la parte de cinemática, que es el movimiento circular uniforme acelerado. Entonces, probablemente para encontrar eso, debo realizarlo de esa forma. Bueno, pero recopilemos datos y después vemos lo que podemos hacer. Bueno, los datos son los 500 gramos marcados ahí, que son 0,5 kilogramos. La inercia, que son 0,15 kilogramos metro cuadrado. ¿Ya? Con esos dos datos yo debiese poder en sí calcular esto de acá, ¿no es cierto? Pero veamos qué otros datos más tenemos. Tenemos esto que en sí es una frecuencia, por lo tanto, si dominan un poco el concepto de movimiento circular uniforme acelerado, esta va a ser mi velocidad angular inicial. Y esta velocidad angular inicial yo debo transformarla. ¿Cómo se hace eso? Una revolución son 2 pi radianes. ¿Ya? Después calcularemos todo eso en la calculadora. Si dice que llega al reposo, es decir, estaba girando y después empieza a disminuir hasta detenerse, eso es reposo, quiere decir que la velocidad angular final es 0. Y me dicen que da una cierta cantidad de vueltas. Entonces, las revoluciones yo las voy a transformar a radianes. Eso es desplazamiento angular entonces. Recuerden que una vuelta son 2 pi radianes. Entonces tengo que ver cuántos pi radianes, cuántas veces 2 pi radianes son 163 veces, ¿no es cierto? Pero eso lo haremos transformando. 2 pi radianes es equivalente a una revolución. Y ahí yo transformo de revoluciones a radianes. Y acá de RPS a radianes sobre segundo. Bueno, al final estas dos cantidades hay que multiplicarlas por 2pi. Al realizar esa multiplicación obtenemos los siguientes resultados. 188,50 radianes sobre segundo y la otra sería de 1024,16 radianes. ¿Ya? Bueno, concentrémonos en la fórmula en la cual se basa el problema que tenemos acá. La fórmula es esta. Momento es la inercia por la aceleración angular. La aceleración angular yo no la tengo, pero la puedo calcular con todas estas variables que están acá. Entonces la idea acá es calcular la aceleración angular. Ya que teniendo la aceleración angular, yo puedo calcular lo que realmente se pide, que es el momento. Acuérdense que eso es lo que se está pidiendo. El momento es la incógnita principal del problema. Veamos qué nos arroja cinemática, ¿ya? La ecuación válida para encontrar la aceleración angular debe ser una que tenga aceleración angular. Por lo tanto, esa y esa. Esta no sirve. La eliminamos. También debe tener velocidad angular inicial. Todas esas que están ahí tienen velocidad angular inicial. También debe tener velocidad angular final, que es 0. No todas, esta no tiene la final. Y finalmente debe tener el desplazamiento angular. Por tanto, la primera no sirve. Entonces nos quedaríamos
con esa ecuación. Como la velocidad angular final es 0, la eliminamos. Nos quedaría eso. Y al valorizar, quedaría de la siguiente forma. Ingresamos este resultado al cuadrado en la calculadora y multiplicamos eso por eso. Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación. Bueno, acá esta cantidad la voy a pasar a este lado restando y después ese número dividiendo. Bueno, este número pasará ahora dividiendo. Al dividir estos dos números obtendremos el siguiente resultado. Bueno, y teniendo esta aceleración ya podemos ocupar la fórmula planteada al inicio. Bueno, acá tenemos la fórmula para calcular el momento de par. Entonces reemplazamos la inercia, que son 0,015 por acá los 17,35. No le voy a colocar el signo negativo que me está indicando solamente hacia dónde está girando en este caso el ángulo. Y eso al ingresar a la calculadora nos da 0,26 Nm. Por lo tanto, el momento de par o torque es de 0,26 Nm. Y con eso hemos terminado.